Vimos en la campaña electoral de España que recientemente terminara y ahora se está formando gobierno en España, de que hay dos temas centrales en los cuales todos los españoles coinciden. Primero, el tema de las autonomías, y sobre esto precisamente vamos a escuchar al embajador de España en Venezuela, como también más adelante el tema de la transición de lo que fue de la dictadura a la democracia, que originó la Constitución del 78, que es un modelo y que permite lo que estamos viendo en España. Inicialmente pues conversamos con el embajador Jesús Silva y hace unos días nos decía lo siguiente. Nos decía que hay autonomías históricas y nos explicaba el caso de Cataluña y el País Vasco. Sí, bueno, lo que decía sobre todo es que siempre es bueno conocer la historia. No es cierto que el problema nacionalista sea un problema de hace 500 años, en absoluto. Es más bien el fenómeno del nacionalismo es un fenómeno muy reciente, solamente se manifiesta hace 100 años en Cataluña con el movimiento de la llamada Renaixença, que surge, digamos, en un contexto muy turbulento de España, que es el periodo previo a la Guerra Civil Española, donde en toda Europa, digamos, se generan grandes movimientos de protesta y sociales, etcétera. Y en ese contexto surge un movimiento nacionalista que no reclama ni reivindica la independencia, sino simplemente lo que reivindica, digamos, es unas señas culturales e identidad propias que sin duda Cataluña las tiene, ¿no? Al margen de eso, pues evidentemente ha habido hubo un proceso durante 40 años con la dictadura de Franco donde se reprimieron, digamos, todo tipo de manifestaciones de identidades distintas a la española o a la nacional, digamos, y ahí sí se generó, cuando llegó la democracia y al final de la dictadura de Franco, sí se generó un cierto movimiento nacionalista que tuvo su expresión y su cauce a través de un autogobierno muy amplio que se le concedió en el año 78, en ese contexto, digamos, una transición española donde se tuvieron muchos gestos de generosidad. Y Cataluña estableció su propio autogobierno y estableció también y tuvo unos partidos propios, sobre todo un partido nacionalista moderado, que ha estado gobernando durante gran parte del periodo desde esa época, ¿no? Es verdad que con el tiempo se han producido nuevos partidos, inicialmente minoritarios, mucho más radicales, que han planteado políticas mucho más rupturistas, de planteamientos más abiertamente independentistas, que también es legítimo y claro, se pueden defender en España, ¿no? Pero evidentemente cumpliendo con la normativa y con las leyes, ¿no? Otro punto del cual conversábamos con el embajador de España, Jesús Silva, es el tema de la transición, que es un modelo de cómo pudieron salir de una dictadura autoritaria, terrible, de la época de Franco, a una democracia plena, donde desde el Partido Comunista, la extrema izquierda, hasta la derecha más conservadora, se pusieron de acuerdo para un modelo de una constitución donde todos los españoles participaron y que es una constitución que expresa la verdad y la participación de todos, pero además el modelo ideológico y político que rige España, que permite el progreso económico, pero también la libertad, los derechos humanos y una plena democracia. Sobre eso os digo lo siguiente. ¿Cómo fue ese proceso, embajador, de la transición? Efectivamente, bueno, pues yo creo que posiblemente fue uno de los momentos de la historia de España donde los españoles en general y los políticos en particular supieron estar a la altura de las circunstancias, ¿no? La transición española de alguna forma pone fin a 2 siglos de desencuentro en España, ¿no? La famosa teoría de las 2 Españas, ¿no? La España que quiere progresar, que quiere cambiar las cosas, que quiere progresar, y la España, digamos, más conservadora, más reticente al cambio, ¿no? Y esas 2 Españas terminaron polarizándose, terminando convirtiéndose en grandes extremos opuestos. Durante la Guerra Civil, sobre todo. Y la Guerra Civil fue una guerra, como todas las guerras civiles, fue muy sangrienta, y la española en particular, ¿no? Y después de eso, en el año 75, pues por un lado se había producido un cambio sociológico en España. España en los años 60 había crecido mucho económicamente, había progresado la economía española, y había una sociedad nueva que quería de alguna forma superar esa división histórica, ¿no? Y en ese momento, en el año 78, se hizo un gran esfuerzo de generosidad, inclusivo, donde se reformó el régimen desde dentro, es decir, que en España no hubo ninguna revolución, sino que hubo un proceso dialogado de reforma de las leyes que había dejado el franquismo, y se aprobó con consenso de todos una Constitución. La Constitución del año 1978 en España es la primera Constitución en 200 años que se hace por consenso, es una Constitución para todos. Históricamente, y por eso no habían durado las Constituciones se habían impuesto
una parte de España había impuesto la Constitución y su forma de ver el mundo a la otra, ¿no? Y esta del año 78 es la primera Constitución que se negocia entre todas las fuerzas políticas y donde todos hacen un esfuerzo de ceder, ¿no?, en aras de conseguir una convivencia armónica y una normativa que de alguna forma fuera aceptada por todo el mundo, ¿no? Y eso dio lugar además, acompañado por otra serie de medidas, como fueron en su momento los pactos de la Moncloa. En los años 70 estábamos en plena crisis, la primera crisis energética y la primera gran crisis económica mundial. España era un país donde había una grave situación económica y social, y ahí también todas las fuerzas políticas, sindicatos, patronales, partidos políticos, llegaron también al acuerdo de los famosos pactos de la Moncloa, donde también acordaron una serie de decisiones, donde todos cedieron y donde se tomaban medidas, algunas impopulares, algunas duras, de estabilizar la economía y de mejorar, digamos, la situación económica del país, y también con eso se consiguió de alguna forma modernizar la estructura productiva del país, ¿no? Precisamente en esa Constitución es donde las autonomías se establecen. En el año 78 una de las cosas que se resuelven es el problema nacionalista, sobre todo de algunas autonomías históricas, como es el caso de Cataluña, el País Vasco, de Galicia, y se adoptan otra serie de medidas que suponen una modernización importante para España, ¿no? Se declara el Estado social y de derecho también. Se declara el Estado social y de derecho, se incorporan algunas de las ideas más modernas del constitucionalismo comparado de otros países, y con eso se inicia un periodo que ha sido posiblemente el mejor periodo de la historia de España. Igualmente, el embajador, cuando le preguntábamos sobre la Unión Europea, fue muy claro y definitivo en decir de que España está totalmente solidaria con el proceso de desarrollo y crecimiento de la Unión Europea. Que ayer, por cierto, cuando estuvimos con el embajador de Francia, el de Italia y la embajadora de la Unión Europea también lo ratificaron. Sobre todo ahora nos decía la embajadora que se cumple un aniversario más de la Unión Europea y un día más de lo que es el símbolo de la unión en la diversidad, con su bandera azul y su himno nacional de los europeos, que es la novena sinfonía de Beethoven, el canto de la alegría, es parte de lo que Europa ha hecho, y España precisamente es un factor fundamental en esa Unión Europea. Más adelante hablaremos con un embajador venezolano de gran experiencia en lo internacional, Milos Alcalay, sobre la realidad diplomática del día de hoy, especialmente en función de lo que está pasando en Venezuela. Ya regresamos.